Gracias, Dios mío, por poder reunirnos. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración, de alabanza. Señor, ministranos, Señor, también con tu palabra. Que tu palabra nos hable, nos guíe, Señor, nos direccione. Que produzca fruto abundante en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Abra su Biblia en Números capítulo 31. Números capítulo 31. Números capítulo 31. Está casi la totalidad de la iglesia, ¿cierto? Y eso es de bendición, amén. Números capítulo 31, que fue lo que estuvimos leyendo esta semana. La porción titulada Matot, tribus, ¿cierto? Voy a leer Números capítulo 31, verso 1. Como título dice, venganza de Israel contra Madián. Amén. ¿Están todos ahí? Números 31, verso 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después tú serás recogido a tu pueblo. Esa es la expresión para decir que después Moisés iba a morir. ¿Ya? Dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, irán a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en su mano también, para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Hur y Rebá. 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová y en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, los dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y se purificarán al tercer día y al séptimo, ¿cierto? Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio y botín que hayan traído de la guerra.
Amén y amén. Amén, póngame atención. Sabemos que el apóstol Pablo dice que la ley, ya la Torá, los 5 primeros libros, como usted lo quiera llamar, Pentateuco, anuncia a Cristo. ¿Ya? Eso es lo que dice, el fin de la ley es Cristo. La palabra en el griego ahí cuando es fin, no quiere decir, no está hablando de un tiempo, de que la ley tenga un término, sino que está hablando de fin, de propósito, de objetivo. Entonces cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, lo que él está diciendo es que el objetivo, el propósito, o lo que la ley anuncia, lo que la ley proyecta es a Cristo. ¿Amén? Entonces, en base a ese postulado del apóstol Pablo, yo digo, este capítulo o esta enseñanza que leímos, según Pablo, debe mostrarnos a Cristo, debe anunciar a Cristo. ¿Amén? Yo estoy convencido de eso, de que desde Génesis a Apocalipsis, toda letra anuncia a Cristo. Yo estoy convencido de eso, no sé usted. Entonces, vamos a ver cómo este suceso nos evidencia cuál es la obra del Evangelio, ¿ya?, de Jesús en nuestra vida. Sí, yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero es una pregunta muy válida que podríamos hacernos. Sí, Señor, ¿para qué estoy aquí, sentado en una iglesia? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿A qué me llamaste? ¿O cómo sé si estoy viviendo verdaderamente el Evangelio? ¿Amén? Entonces, tenemos que conocer qué es verdaderamente la obra del Evangelio para saber quiénes somos, en qué estamos y a dónde vamos. ¿Sí o no? ¿Amén? Usted no puede venir aquí y sentarse sin saber para qué. Eso es mi responsabilidad, educarle a usted, enseñarle a usted de que usted no viene aquí a perder tiempo. Y educarle para que usted entienda si va por el camino correcto o no. Si está viviendo el evangelio bíblico o no. ¿Amén? Entonces es una pregunta muy válida. Es una pregunta muy válida. Porque ciertamente el evangelio es el tema central de la Biblia. Es el tema central de la Biblia. Entonces, hermano, repita después de mí. Tengo que conocer mi propia Biblia. Me llamó la atención un video que publiqué en mi Facebook, que lo compartí, en donde se hizo una encuesta y mostraban el porcentaje de cuánta gente dentro del cristianismo incorpora creencias y doctrinas ajenas a la Biblia. Y el porcentaje, hermano, era despabullante, era... hermano, cerca del 40% tenía involucradas doctrinas de la nueva era, otro porcentaje más desciende con pensamientos que son ajenas a la Biblia. Entonces, hermano, eso es un llamado, y cuando yo lo vi me impactó, hermano, porque yo dije, no puede ser que la iglesia, que un cristiano no conozca su propia Biblia. No puede ser, hermano. Amén. Entonces, hermano, tenemos que conocer nuestra Biblia. Saber qué es lo que Jesús hizo verdaderamente. ¿Cuál era el objetivo del por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Cuál fue su misión en la tierra? ¿Y cuál es su misión conmigo hoy día? Amén. Entonces, mire, según lo que leímos, y esto nos tiene que anunciar el Evangelio. Números capítulo 31 habla de que el pueblo de Israel fue a una guerra. ¿Sí o no? Fue a una guerra. ¿Contra quién? Contra Madián. El pueblo que los llevó al pecado, según lo que leímos. El pueblo que los llevó a pecar. Entonces,
Entonces, lo primero que usted tiene que saber, hermano, es que usted, todos los días de su vida, quiéralo o no, usted atraviesa una guerra. Usted vive una guerra. Y esa guerra, al igual que como fue en el pueblo de Israel, es la guerra en contra del pecado. En contra del pecado. Pablo dice que nuestra guerra no es con carne ni sangre. Es decir, no es con cosas que están en el mundo físico exteriormente palpables, sino que nuestra guerra, nuestra lucha del día a día es en nuestro interior, es en nuestra mente, es con cosas internas. Cuando Jesús enseña la Torá, Él dice, escuche bien, Él dice, ¿sabéis que aquel que toma a otra mujer comete adulterio? Pero Jesús dice, mas yo os digo que aquel que mira a otra mujer ya adulteró en su corazón. Escuche bien. Es decir, la obra del Evangelio, la obra de Cristo, la guerra que usted vive, nace en el corazón. Nace en el corazón. Cuando usted es vencido en esa guerra, entonces usted manifiesta con el exterior. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, usted tiene que ganar la guerra aquí, para que en el exterior se manifieste su victoria sobre el pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, lo que Jesús está haciendo, lo que el Evangelio hace, es ubicar la Torá, la ley de Dios, en el lugar correcto de la vida del hombre. ¿Qué es lo que dijo el profeta Jeremías? El profeta Jeremías dice, haré un nuevo pacto. Escribiré mi ley, ¿dónde? ¿Dónde? En su mente y en sus corazones. Y Jesús dijo, esta es mi sangre, derramada por Él, nuevo pacto para ustedes. Entonces la obra del Evangelio, la principal obra del Evangelio, es traerte a este lugar, no para hacerte un evangélico más, no para prosperar tus negocios, aunque Dios lo pueda hacer y gloria a Dios que así es, sino que lo que Dios quiere hacer, la verdadera obra del Evangelio, es escribir la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Para que una vez estando aquí dentro, se manifieste hacia afuera. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nuestra guerra, como les decía, una de nuestras principales batallas está en nuestra mente. Diga, debo cuidar mi mente. Con nuestros pensamientos. Pablo dice, pensad en qué, en todo lo puro, en todo lo afable, en todo lo honesto. Yo lucho mucho con eso, porque a veces veo gente, una que al voleo, voy a tirar una al voleo. A veces veo gente que sale con la media camioneta y yo digo, este compadre, de un día para otro en la media camioneta. Pero ¿por qué no puedo pensar en lo puro, en lo honesto? Trabajó quizás, juntó plata y se compró la camioneta. Pero no, uno al tiro ahí, este compadre, los negocios turbios. ¿Ah? Entonces, hermano, no prestemos ni expongamos nuestra mente como un tarro de basura. Nuestra mente no es para depositar basura. Usted no puede disponer su mente para alojar pensamientos impuros, que no son honestos. Entonces, hermano, cuide su mente. Diga al que está a su lado, cuida tu mente. De hecho, la palabra en hebreo para mente significa guarida. Así que un pensamiento literalmente puede hacer guarida en su mente. Puede vivir aquí en su mente y arraigarse en su mente. Arraigarse en su mente. Que Dios limpie nuestra mente.
Entonces, hermano, nuestra lucha es alimentar la carne o alimentar el espíritu. Alimentar la carne o alimentar el espíritu. Nuestra guerra es la misma guerra que tuvo Israel con Madián. Madián representa el pecado. Y nuestra guerra es pecar o no pecar. Dejarnos dominar por nuestra carne, por las pieles de la serpiente, o ser dominados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, todos nacemos con un propósito de Dios y en Dios. Todos fuimos creados con una tarea específica divina, pero no todos caminan por aquel propósito y alimentan ese plan y esa tarea divina, especial de Dios. Está en usted y en mí asumir ese llamado. ¿Quién se acuerda de Jonás? ¿Cuánto tiempo arrancó de su llamado? Alimentó su carne. Entonces, hermano, deje de alimentar la carne. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Usted puede tener muchos pecados y grandes pecados. ¿Amén? Yo sé que aquí no hay ninguno pecador. ¿Ya? Yo sé que aquí son todos santos. Le veo la aureola aquí yo. ¿Ya? Pero, hermano, la clave es no alimentar esas cosas. ¿Sí? Usted puede tener un león en la casa y si usted no le da de comer, el león se muere. Se va a morir de hambre. Así que usted puede tener un pecado gigante, grande, una debilidad que lo llega a hacer temblar. Pero si usted lo deja de alimentar, eso se va a morir. ¿No está escuchando? Se va a morir. Pero seguimos alimentando nuestros temores, seguimos alimentando nuestras conductas pecaminosas, seguimos alimentando, hermano, nuestras debilidades. Y la clave es esa, dejar de alimentar, porque aunque sea un gigante, se va a morir de hambre igual. Se va a morir de hambre igual. Entonces la verdad del Evangelio es que el Espíritu del Señor se empodere de nosotros y podamos vivir conforme a la vida del Espíritu y no a los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo. Renovaos en nuestra forma de pensar, renovaos en vuestra mente. Pensad, buscad y anhelad las cosas del Espíritu, las cosas celestiales. Entonces cuando Israel volvió, según lo que leímos, volvieron con las mujeres de Madián vivas. Y Moisés les dijo, mátenlas a todas. Porque esas fueron las mujeres que lo hicieron pecar. Que no quede ni una, dijo Moisés. Que no quede raíz. Porque ellas fueron la puerta de destrucción para el pueblo de Israel. Entonces, hermano, escuche, el pecado es la puerta a la destrucción. Es la puerta a la destrucción. De hecho, Madián en pictografía significa eso. Una puerta al caos, a la destrucción. En síntesis, entonces, hermano, nuestra principal batalla es obedecer o desobedecer. Obedecer la voz de Dios o obedecer, ¿cierto?, a nuestras pieles de serpiente. Esa es la batalla. ¿Cuáles son las pieles que tú vas a alimentar? ¿Cuál es la voz que tú vas a escuchar? Si esta fue la batalla desde el Génesis. Todo cambió cuando Eva cambió de voz. Cuando Eva dejó de obedecer la voz de Dios, la desobedeció y comenzó a obedecer otra voz. Y esa es la guerra que tenemos tú y yo, obedecer o desobedecer la voz del Señor.
cerrar o no cerrar la puerta del pecado. La palabra obedecer, escuche bien, viene del hebreo Shema. Y Shema, si usted suma el valor numérico de cada letra, le dará como resultado 410. Mismo valor numérico, ¿sabe para qué palabra? Para la palabra santidad. Santidad. Entonces, el que obedece es el que está en santidad. Usted puede venir muy bonito, cantar muy bonito, usted puede predicar muy bonito, pero si usted no está en obediencia, usted no está en santidad. Otra palabra con el mismo valor numérico de obediencia: amor. El que obedece, ama. Y eso lo dice Juan en su carta, el apóstol Juan. Dice, ¿cómo conocemos a los que aman a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Otra palabra, con el mismo valor numérico de obediencia: paz, shalom, plenitud, lo completo. Eso significa shalom. No es paz, es lo completo, plenitud, sé lleno, sé pleno. O sea, cuando usted obedece, usted es pleno. ¿No se ha dado cuenta cuando desobedece al Señor? Cuando usted está como ahí, medio ahí, desalineado. No, usted no está en paz, usted no está pleno, no está en shalom. Entonces, hermano, y me llamó la atención esta palabra, que también tiene el mismo valor numérico. ¿Sabe cuál es? Mira a su esposa. Beso. Esa palabra también tiene el mismo valor numérico que obediencia. Beso. Entonces, mire, usted cuando obedece, usted está en intimidad con el Señor. Usted cuando obedece, hay besos. ¿Sí? Usted puede orar, ayunar, pero si usted sale a la calle y desobedece, aunque haya ayunado y orado, eso no es intimidad. Eso es religión. Se acabaron los amén. Sí, la obediencia es la clave, hermano. La obediencia es la clave. Entonces, hermano, de nuestra obediencia dependen muchas cosas. Iglesia, de nuestra obediencia dependen muchas cosas. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Y esa es la pregunta que yo me hago. Una pregunta, cuando estoy haciendo el sermón me hago una pregunta retórica. Señor, ¿por qué no obedecemos? ¿Sabe por qué nos cuesta obedecer? Muchas veces el pueblo no obedeció, el pueblo de Israel, porque puso sus buenas intenciones por encima de la obediencia. ¿Quién se acuerda del rey Saúl? Dios le había dicho, mátalos a todos, pero a él se le ocurrió una buena intención, y que a lo mejor no era mala. Trajo lo mejor del ganado. Cuando el profeta lo escuchó, le dijo, oye, pero Dios te había dicho que los mataras a todos. Pero si los maté a todos, ¿cierto? Y Samuel le dice, ¿y qué son esos chanchos que escucho? Y esas vacas que escucho, le dice. No, es que los traje porque para presentarlos en sacrificio delante de Dios. Dígame, ¿es una mala intención eso? No, está súper bien. Pero Samuel le dijo, Saúl, Dios se agrada más en los sacrificios que en la obediencia. Entonces muchas veces usted está como Saúl. Dios le dice, hijo, ¿qué hiciste? Lo que tú me pediste, Señor. Y esos chanchos y esas vacas que escucho. Pero es que yo pensé que esto te podía agradar. No, hermano. Las buenas intenciones nunca van a superar la obediencia.
Las buenas ideas nunca van a superar la idea del Señor. Amén. Obedecer, hermano, es confiar que lo que Dios me está pidiendo es más inteligente que lo que yo pueda hacer. Obedecer es negarnos a nuestra inteligencia. Por eso nos cuesta, hermano. Por eso, porque no queremos admitir que hay alguien más inteligente que nosotros. Entonces, hermano, nuestra lucha es con el orgullo. Por eso no obedecemos. Porque hay mucho orgullo en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir? Diga después de mí. Dios es más inteligente que yo. ¿Sabe cuál es la mejor idea que a usted se le puede ocurrir? Obedecer a Dios. Seguir la idea de Él. Esa es la mejor idea que podemos tener. Y no es que usted no sirva para nada, sino que Dios se agrada en la obediencia. Y a veces hacemos cosas que ponen en peligro nuestra propia vida, nuestra propia integridad. Entonces, solo cuando confiamos y reconocemos nuestra condición, ¿ya?, no tendremos problemas con obedecer a Dios. Si Dios te dice, párate de cabeza, te paras de cabeza. Nada más y nada menos. No le ponga más, como le puso Saúl. Entonces, mire, la palabra obediencia, dijimos que en hebreo es shema, y shema significa no solamente obedecer, sino que también escuchar. Escuchar. Es decir, Dios te dice, escucha y obedece. Uno de los principales rezos del judaísmo primitivo y actual es el Shema. Deuteronomio 6:4. Shema Israel. Adonai Echad. Adonai Eloheinu. Escucha Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Escucha Israel, Shema Israel. Escucha y obedece Israel. Lo recitan todos los días nuestros hermanos judíos. Todos los días. Porque ellos entienden este principio. Escucha y obedece. Entonces el problema es que no escuchamos. No escuchamos. Pareciera ser que no escuchamos. Porque no estamos pendientes. Pasamos horas meditando en cosas y en hacer otras cosas, pero pasamos muy poco tiempo preocupados de lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor nos quiere, a lo que el Señor nos quiere guiar y llevar. Yo le decía otro día a Alfonso, estoy tan metido en mi burbuja del pastorado que a veces no sé para dónde Dios me quiere llevar. Ustedes que están fuera de esa burbuja me guían y me dicen, pastor, esto aquí, esto acá, podemos hacer esto, amén. Entonces no escuchamos, hermano. Nos faltan pailas. Porque Dios está hablando en todo tiempo. En todo tiempo Dios está hablando. Entonces la Biblia dice, sé tardo para hablar y pronto para escuchar. El problema es que nosotros hacemos todo lo al revés. Hablamos más y escuchamos poco. Sé tardo para hablar y pronto para escuchar. Mira el que está a su lado. Mírelo. Dígale, háblame menos y escúchame más. Dígale. ¿Ah? Eso es para los esposos y para la esposa. Háblame menos, escúchame más. Aleluya. ¿Ah? Sí, hermano, nuestra relación con nuestro cónyuge
evidencia nuestra relación con Dios. Porque nuestro Dios es nuestro cónyuge. Él es nuestro esposo. Su pueblo, su iglesia, ¿cierto?, es su esposa. Entonces, hermano, eso es lo que Dios nos dice. Háblame menos y escúchame más. Pero siempre tenemos algo que decir. Siempre tenemos algo de qué quejarnos. Siempre tenemos algo que pedir. ¿Y cuándo lo escuchamos a Él? Entonces, hermanos, si nos quejáramos menos y escucháramos más, si pidiéramos menos y lo escucháramos más, tendríamos menos que pedir. ¿Cómo estuve? Entonces, escucha y obedece. Las cosas serían muy distintas, hermano. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Samuel? Samuel escuchaba la voz, pero el sumo sacerdote no la escuchaba. Samuel escuchaba una voz que decía, Samuel, Samuel. Y cuando le decía al sumo sacerdote, a Elí, el sumo sacerdote decía, yo no escucho nada. Tú estás loco, cabrón chico. Tocopilla. Estáis loco. Hermano, el sumo sacerdote no escuchaba a Dios. Vivía en el templo. Tenía hijos sacerdotes y no escuchaba a Dios. O sea que venir a la iglesia, Lenin, no te acredita nada. Ser sumo sacerdote, ser predicador, no asegura que yo esté escuchando la voz de Dios. Por eso tenemos gente predicando desde su corazón y no lo que Dios quiere predicar y enseñar. Dice la Biblia que antes de que la menorá, la lámpara del templo, se apagara, Dios llamó a Samuel. Sí, porque ese era el problema que había ahí. La lámpara se estaba apagando. No había fuego ahí. Samuel ya no tenía fuego. O sea, Elí, el sumo sacerdote. Cuando no hay fuego en tu vida, Lenin, nunca vas a escuchar a Dios. Preocúpese usted de mantener el fuego encendido, si quiere escuchar al Señor. Entonces, hermano, escuchar y obedecer, de eso se trata el Evangelio. Porque Él es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Pero si usted no lo escucha, si usted no lo obedece, ¿cómo Él lo va a guiar? Escuchamos más nuestros sentimientos, más nuestros deseos, nuestras ideas que al Espíritu Santo. Y los resultados son carnales, son naturales. Si obedeces la voz natural, vas a tener resultados naturales. Si obedeces la voz del Espíritu, tus resultados van a ser sobrenaturales. Así que haz negocios, emprende bajo la voz del Espíritu. Porque amén, los resultados naturales pueden ser grandiosos, pueden ser buenos, pero los del Espíritu pueden ser mejores. Mire lo que dice Lucas 11:28, Jesús hablando. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, Shema, escuchar y obedecer. Lucas 11:28. Mira lo que dice Juan 14:21. Esta es buena, mire. El que escucha mis mandamientos, hablando Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se acuerda que obedecer es amar? Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré a Él y me manifestaré a Él. El Evangelio es escuchar y obedecer. Me manifestaré a Él. Esa es la obra del Evangelio. ¿Sí? ¿Usted quiere saber si está viviendo el Evangelio bíblico? Entonces Jesús se tiene que manifestar en usted.
Y la palabra manifestar proviene del griego, ¿ya? Proviene del griego phaino, la raíz griega phaino, que significa mostrar, alumbrar, aparecer, brillar dentro de. O sea, cuando Jesús dice, el que me escucha y me obedece, será amado por mi Padre, yo le amaré a Él y me manifestaré a Él. Lo que Jesús está diciendo, si tú me escuchas y me obedeces, yo me voy a revelar a ti y voy a brillar dentro de ti. O sea, el Evangelio no es solamente para que todos los perritos se vayan al cielo. Es para que aquí en la tierra Jesús brille dentro de ti. Y eso es lo que necesitan tus hijos. Eso es lo que necesita tu esposo, tu esposa. Más de Cristo y menos de ti. Más de Cristo y menos de ti. Mire lo que dice Pablo. Colosenses 1:27. Porque quiso que su pueblo entendiera esta grandiosa y maravillosa verdad a todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo viviendo en ustedes. Eso es lo que dice Pablo. El plan secreto es Cristo viviendo en ustedes, brillando en ustedes. Así que esa es la evidencia de estar viviendo el evangelio verdadero bíblico. Que usted escucha, que usted obedece y que por medio de ese acto Cristo brilla en usted. Cristo brilla en usted. Entonces nuestro punto de partida para ganar la guerra es la obediencia. Es la obediencia. Pero ¿qué pasó en Números 31? Lo que leímos al final. Que los beneficios que estos guerreros trajeron de la guerra, el botín, y ellos mismos, antes de entrar al campamento, tuvieron que ser purificados. ¿Se acuerdan lo que leímos? Moisés le dijo, ya, llegaron de la guerra, amén. Traen hartas cositas, harto botín, amén. Pero tienen que purificarse antes de entrar al campamento. Entonces, hermano, es decir, la obra del Evangelio en nuestra vida es constante, es progresiva, va de menos a más y requiere de purificación. La guerra, este proceso de guerra que vivió Israel no se terminó hasta que los guerreros pudieron entrar al campamento. Pero para que los guerreros entraran al campamento tuvieron que pasar por las aguas de la purificación. Y así es el Evangelio. El Evangelio no es solamente venir, decir, Señor, yo te acepto y te recibo en mi corazón, sino es una constante purificación en las aguas del Señor. ¿Ve cómo la Torá nos revela todo el Evangelio, hermano? Entonces, hermano, tenemos que venir a estas aguas. Tenemos que sumergirnos en las aguas del Señor. Porque de eso se trata el Evangelio. De una purificación de menos a más. De una purificación progresiva. Lo que la teología llama como la doctrina de la regeneración. Por obra del Espíritu Santo. Lo que cuando Pablo enseña, él dice, el que robaba ya no robe más. Escúcheme bien, mientras estas personas no fueran purificadas, el pueblo, ni nadie, podía hacer uso del botín que habían capturado en la guerra. Entonces hay cosas que están reservadas a medida que tú avanzas en tu purificación. Aleluya. Hay cosas que están reservadas. Hay personas que hoy día no están a tu lado aquí. No porque ellas no quieran, sino porque están reservadas a tu nivel de purificación.
los que hacen negocios. Hay negocios que están cerrados por causa de que aún no alcanzas el nivel de purificación correcto. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que Dios no le va a dar un auto, un Ferrari a un niño de 5 años. Amén. Entonces necesitamos pasar por las aguas. Porque hay un botín reservado para cuando seamos purificados. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Cuáles son las aguas entonces? Amén, pastor, traigamos la piscina al tiro y nos tiramos todo el piquero. ¿Cuáles son esas aguas? Isaías 55:1. Todos los que tengan sed, vengan y beban del Señor. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Aleluya. Nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré brotará dentro de él como un manantial de vida eterna. Pablo dice que la roca que daba agua en el desierto, ¿quién era? Pablo dice que era Cristo, Jesús. La roca que daba agua en el desierto, Jesús. Juan capítulo 1 dice que Cristo es el verbo hecho carne. El verbo, la palabra hecha carne. En arameo la memra. En hebreo dabar. Tiene mucho idioma, te lo digo también. En inglés, work. No, word. Ahí sí, word. ¿O no? ¿Está bien? ¿No? Word. Mi escriba, Leno. Mi escriba. Word. En arameo menra. Lo que sabemos como la menra, ¿cierto? Que el Targum menciona la menra. Hemos estudiado la menra, sí, hemos estudiado la menra. Sí. Entonces Jesús, según Pablo, Jesús mismo es las aguas. Es la roca que daba agua en el desierto. Y Jesús, según Juan, el apóstol Juan no titubea en decir que él es la palabra hecha carne. Y hoy día muchos titubean para decir que Jesús es Dios, será Dios, no será Dios, será Dios mismo. No, hermano, Juan no titubea, dice, Él es el verbo hecho carne, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y era Dios. Así de simple. ¿Qué problema hay? Entonces, en hebreo dabar, palabra. En hebreo la palabra dabar no solamente significa palabra, también significa, escuche bien, esperma. O sea, es decir, que la palabra contiene el esperma del Señor, contiene su imagen misma. Por eso que todo fue creado por medio de su palabra, porque hay un poder creativo en su palabra. Hay genética en su palabra. Así que mientras más palabra de Dios tenga usted, más genética de Dios va a haber en usted. Aleluya. Ya me estoy poniendo pentecostal ya. Cristo es la genética de Dios mismo. La palabra, la dabar. Entonces, hermano, las aguas que nos purifican progresivamente y nos habilitan para tomar el botín de nuestra guerra es su palabra. ¿Sí? Podemos tener muchas apreciaciones, pero según el contexto bíblico, las aguas son su palabra. ¿Se acuerda la pictografía de Madián? La puerta a la destrucción. Sí, la pictografía de la palabra dabar es la puerta a la nueva vida. Entonces hay dos puertas. El pecado, que es la puerta a la destrucción,
y la dabar, la palabra que es la puerta a la nueva vida. Amén. Dos puertas, dos caminos, libre albedrío, dentro de lo que es la teología evangélica. Yetzer Hará, Yetzer Tov, dentro de lo que es el judaísmo. Dos caminos según la Didaché, un camino bueno y un camino malo. Amén. Entonces, ¿qué puerta va a atravesar usted? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es la puerta que usted va a elegir? Si quiere la puerta de la nueva vida, entonces tiene que ir a la palabra, al Dabar, la palabra del Señor. Entonces, el Evangelio es atravesar la puerta de la destrucción o la puerta de la nueva vida. Juan 19 dice, Jesús hablando, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Expresión idiomática hebrea de aquellos días para referirse a una vida en plenitud, en shalom, en paz. Por eso el salmista decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Jesús hablaba de pastos, todo venía a la mente eso. O sea, lo que Jesús decía, si usted atraviesa esta puerta que soy yo, usted va a vivir como David, en lugares de delicados pastos. Usted va a estar en shalom, en paz, en plenitud. Entonces nuestro trabajo es ir en pos de su palabra. Ir en pos de su palabra, en pos de Cristo. La palabra es lo más importante. Y yo entro en conflicto con algunas personas, no, así como a veces les veo con cierta gente que no está aquí hoy día, no es de aquí de hecho, ¿ya? Un amigo que siempre hablamos y yo le digo, hermano, la palabra es lo más importante. Y él me dice, pero pastor, y la adoración profética. Y yo, sí, amén. Amén, hermano, pero si no hay palabra, no hay nada. Y como no hay palabra, a falta de palabra, a falta de revelación, buenas son las obras de teatro, las 7 días de adoración y no sé cuánto. Porque no hay maestro. Entonces reventamos al Claudito, reventamos al Felipe. ¿Sí? Para el primer siglo no existía eso, hermano. Perdónenme los músicos. Pero no habían conciertos de adoración y todo eso. Lo que había eran Bet Midrash, casas de estudio. Para el primer siglo lo más importante era la palabra. Por eso existían los Bet Midrash. Básicamente lo que ellos hacían era que terminando el culto, vamos a hablar de esto en nuestro seminario, terminando el culto, me agarraba Felipe, Lenin y Alfonso y me llevaban a otro sector, ¿ya? Me hacían pasar una piecita atrás y ahí me ponían toda la cuchilla y las pistolas. Muestra el fundamento bíblico de lo que predicó. Así era, eso es un Bet Midrash, una discusión bíblica, casa de estudio. Y ahí se la llevaban toda la tarde. El predicador, o sea, salía más trasquilado que... Eso era un Bet Midrash, una casa de estudio. Pero hoy día nadie quiere estudiar la palabra. Aparte, si hacemos Bet Midrash hoy día, a muchos se le acabaría el negocio. Entonces, hermano, la importancia de la palabra en nuestra vida, de la palabra de Dios, no adulterada. Porque entienda, hermano, que la Torá, para purificar, exige que las aguas tienen que ser de una mikvah, de un conjunto de aguas naturales. Lo estudiamos el otro día en el bautismo. Los sacerdotes eran purificados con aguas de ríos. Por eso que Eliseo mandó a Naamán, ¿a dónde? Al Jordán. No era un río muy bonito, pero eran aguas naturales. Eran aguas del Señor.
Amén. Escúcheme, diga, repita después de mí, debo sumergirme en aguas naturales. Eso significa que usted tiene que ir en pos de la palabra, pero no en cualquier palabra. En una palabra que no haya sido adulterada por el hombre. En doctrinas que no hayan sido intervenidas por el hombre. Por eso, hermano, yo le exijo a usted, iglesia, todos los domingos, tiene que leer lo que vamos a estudiar el otro domingo. Tiene toda una semana para leer. Esta semana tuvo toda una semana para leer números 30, números 32. Y listo. Yo voy a predicar de eso. Y así usted sabe que el pastor no se está arrancando con los tarros. ¿A dónde sale eso, pastor? Entonces, hermano, este mensaje es tremendo, hermano. De ir a las aguas naturales. Porque para purificar, Dios no acepta aguas intervenidas por el hombre. Dios no acepta aguas intervenidas por el hombre. Es decir, la única palabra que tiene el poder de transformar tu vida, de habilitar tu vida para tomar el botín, es la palabra pura y santa de Dios. Y no otra. Por eso, hermanos, es que nosotros vivimos o tratamos de vivir como congregación la palabra no adulterada. Sí, la visión de Tierra Santa es ser una mikvah, un conjunto de aguas naturales. Por eso usted va a ver que aquí hacemos las cosas no según las tradiciones del cristianismo ni tampoco las tradiciones del judaísmo, sino que tratamos de apegarnos lo más certero a lo que Jesús enseñó y predicó. Así que el judaísmo que haga lo que quiera y el cristianismo también que haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a intervenir las aguas. No vamos a intervenir las aguas. Porque queremos atravesar por la puerta correcta. Sí, ese es el problema, que hoy día hay mucha gente probando puertas. Y no es la puerta del judaísmo, no es la puerta... Tantas puertas hoy día. 27.000 denominaciones parece que hay. 27.000 promedio. Denominaciones. Entonces, hermano, por eso nosotros celebramos las fiestas bíblicas. Por eso somos lo que somos. Y hacemos lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me está entendiendo? Por eso hace ya, ¿cuánto cambiamos? Nosotros observábamos un calendario y cambiamos el calendario porque estudiamos, indagamos más, fuimos más allá y nos dimos cuenta que el calendario que observábamos para celebrar nuestras fiestas bíblicas era un calendario pagano. ¿Y qué hacemos? Nos ajustamos a la verdad bíblica y a partir de ahí entonces disfrutamos de la bendición que Dios nos da. Por hacer su palabra, por atravesar su puerta. Eso es lo que somos. Por eso lo hacemos así en Tierra Santa. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso estudiamos lo que estudiamos y enseñamos como enseñamos. La puerta y única puerta es la palabra, Cristo. Por eso, hermano, estoy comprometido y quiero que usted se comprometa a estudiar. Comprométase, hermano, a estudiar la palabra. Por eso yo estudio lo que estudio para poder llevarlo a usted a la puerta correcta. Para que usted no deambule más en religiones de hombres. Para que usted no se sumerja más en aguas contaminadas por el hombre. Su purificación va a venir por medio de la palabra que enseñó Cristo, hermano.
Entonces, hermano, hoy día la religión ofrece muchas aguas, pero son aguas adulteradas. Y nosotros que aquí estamos comprometidos con crear una fuente de agua pura. Eso es Tierra Santa. Sumérjase en esta agua, hermano. Sumérjase en esta palabra. Entonces, ¿en qué palabra te estás sumergiendo tú al día de hoy? ¿En tu palabra? ¿En lo que tú crees? ¿O en lo que Cristo enseña? ¿O en lo que Cristo dice? ¿Quién crees tú que eres tú? ¿Está bueno? ¿Está bien la pregunta? ¿Quién crees tú que eres tú? ¿Lo que tú dices que eres o lo que Cristo dice que eres? La importancia de la palabra. Y este es el mensaje del Evangelio y el mensaje que llevamos a toda persona y a toda criatura. La purificación está solamente en Jesús y no en religiones de hombre. Solo en Jesús. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si usted quiere ser bendecido, imite a Cristo. Viva como Él vivió. La única agua que limpia y purifica es el agua del Señor. ¿Sí? La misión de Jesús, escúcheme bien, la misión de Jesús no solamente fue venir y morir por nuestros pecados, aunque esa fue su principal misión. Pero la misión de Jesús fue también venir en aquellos días, primer siglo de nuestra era, venir y limpiar las aguas. Limpiar las aguas. Si para el primer siglo existían más de 50 escuelas rabínicas, cada una enseñaba e interpretaba la Escritura de distinta manera. Y el pueblo estaba sumergido en esas aguas, todas intervenidas por el hombre. Y cuando Jesús vino, Él limpia las aguas. Él desintoxica las aguas para que el pueblo venga y atraviese por esta puerta y se sumerja a aguas limpias. Porque había más de 50 escuelas rabínicas, pero el pueblo estaba en pecado. El pueblo vivía en tradiciones, en religiones, y no agradaban a Dios. Entonces Dios tuvo que enviar aguas limpias, aguas purificadas, ríos de agua viva, para que el pueblo pudiera venir y ser purificado. Y esa es la obra de Jesús, esa es la obra del Evangelio. Cristo trayendo luz de cómo verdaderamente es la vida que a Dios le agrada. Repito, no son las buenas intenciones, no es la estrategia, no es lo humanamente que podemos hacer, no son nuestras fuerzas. Lo único que purifica la vida del hombre es la palabra, tal y como la enseñó Jesús. Tal y como la enseñó Jesús. Entonces, la realidad que había en el primer siglo era la misma realidad de hoy. Muchas aguas contaminadas. Mucha gente ofreciendo agua. Pero hay una sola agua que proviene del Señor. Y ese es Jesús. Entonces deje de vivir como el pastor dice. Deje de vivir como el apóstol, profeta, querubín, serafín, ángel dice. Usted viva como Cristo dice que hay que vivir. Por eso el llamado es a ser discípulo de la palabra.
Aquí yo nunca le voy a enseñar nada que no esté escrito, hermano. La consigna es, escrito está. Y si escrito está, lo hacemos. Estudie, hágase discípulo, no mío, de la palabra. De la palabra. Y si algún día me manda un carril, yo no tengo problema. Usted me lleva al Bet Midrash y me dice, pastor, ¿sabe qué? Esto que usted enseñó no lo encuentro nada muy bíblico. Si no tengo el fundamento bíblico, soné. Pero no tengo problema. Así como cambiamos un calendario, podemos cambiar cualquier cosa. ¿Amén? Entonces, cuando celebramos fiesta, cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos como la Biblia lo dice, y no observando como otros lo hacen. Entonces, la obra de Jesús es la obra que queremos hacer aquí en Tierra Santa. No solamente traer salvación a los pecadores, sino que también limpiar las aguas. Que no vamos a dar aguas contaminadas. No vamos a dar aguas contaminadas ni intervenidas por el hombre. No lo busque, mire, ya estoy terminando. Marcos capítulo 8, verso 22 al 25. O búsquelo si quiere, búsquelo. Búsquelo mejor. Marcos capítulo 8, verso 22 al 25. Chuta, dije, estoy terminando, me quedan como 3 hojas. No miré para abajo, man. Felipe, tenías que avisarme. Me perdí ahora. Ya. Marcos capítulo, ¿cuánto dije? 8, verso 22 al 25. Dice, vino luego a Betsaida, ya hablando de Jesús, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo su saliva en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Marque esa parte, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Amén. Amén. Muchos se preguntan, muchos se cuestionan, mucho se dice, mucha revelación en cuanto a por qué Jesús escupió a este hombre, a este ciego, le escupió los ojos. Es raro, ¿cierto? Es como que Felipe, pastor, ore por mí. Ore por mí. Es muy raro. Escuche, para nosotros es raro, pero para el contexto histórico de aquella época no era tan raro. Número 1, el Señor escupió los ojos porque si usted lee este milagro en el relato de Juan, usted va a ver que ese día era día de reposo, era Shabbat, ¿ya? Y el Talmud dice que en Shabbat no se puede escupir los ojos, ¿ya? Entonces estaba prohibido por la ley del judaísmo escupir los ojos. Y Jesús, ¿cierto?, fue y dijo, a mí no me importa lo que diga el judaísmo. Yo vengo a desintoxicar la fe. Yo vengo a limpiar las aguas. Vamos a empezar a sacar estas tradiciones, estos mandamientos que no están en la palabra. Y a vista y paciencia de todo, rompió la ley del judaísmo. No el Shabbat, la ley del judaísmo. Porque para el judaísmo Shabbat es no hacer nada. Escuche, para el judaísmo el día de reposo, no para todos, pero para el más ortodoxo, es no hacer nada.
ni siquiera lavarse los ojos. Por eso que la regla dice, ni siquiera lavarse los ojos con saliva, ni siquiera escupirse los ojos. Entonces cuando Jesús hace esto, hermano, Él limpia la fe. Él dice, no, amén, hay que guardar los mandamientos del Señor, pero conforme a la palabra y no conforme a lo que el hombre dice. Aleluya. Entonces, hermano, ¿cómo se lo explico? Cuando Jesús lo escupe, ¿ya? Está transgrediendo esa ley del judaísmo, pero también está poniendo por encima de la ley del judaísmo. ¿Qué está poniendo por encima? Las aguas de su palabra, su saliva. Las aguas de su palabra la está poniendo por encima de la ley de la época, de la ley de la religión, de lo que los hombres dicen. ¿Me está entendiendo? Y el ciego ve, cuando ve por primera vez, él ve a los hombres como árboles. ¿Por qué? Porque, según el contexto bíblico, cuando Dios se refiere al hombre, siempre se refiere como un árbol. Será como árbol plantado, árboles de justicia. Sí, porque cuando Dios ve al hombre, lo ve como un árbol que da fruto o no da fruto. Entonces, cuando es soltada las aguas de la palabra del Señor, de la palabra no adulterada, cuando la saliva de Jesús salta en los ojos de este hombre, lo que se abre, la primera sanidad fue su espíritu. Lo que ese ciego vio, lo que fue restaurado en él, fue el mundo espiritual, fue su entendimiento espiritual. Sí. Su entendimiento espiritual va a venir cuando usted consuma las aguas, la palabra del Señor. Sí. No es que al Señor se le haya chingado el milagro. No es que dijo, chuta, te dejé más o menos mal, ven, no, ven. No. El Señor le dice, ven, yo te voy a sanar. Veo a los hombres como árboles. Eso es bueno. Vamos por buen camino. Eso es el Evangelio. Restaurar primeramente tu vida espiritual. Porque para que el vaso se vea limpio, tiene que ser limpio. ¿Dónde? Primero por dentro. Y este ciego, cuando por causa de la palabra, de las aguas, de la saliva del Señor, es tocado, él es reinsertado al mundo espiritual. Él después puede ver en lo físico, pero ya se le fue activada su habilidad de ver en lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere, que tú no tan solo te dirijas por lo que ven tus ojos físicos, sino también por lo que ven tus ojos espirituales. Sí. Hay gente aquí en esta iglesia que le falta mirar con sus ojos espirituales. Acompáñame, Claudito. Amén. Número 2. El Talmud dice que para probar si un hijo era primogénito del padre, su saliva tenía que tener poder curativo. Así que cuando Cristo deposita saliva en el ciego, Él manda un mensaje claro. Yo soy el primogénito del Padre. Frente a la autoridad del Hijo, las religiones, los mandamientos de hombre,
no tienen poder. No tienen vigencia. Frente a la autoridad del Hijo, del primogénito del Padre, las religiones de los hombres quedan cortas. Amén. Póngase de pie. Lo que quiero enseñarle, hermanos, es que una vez que Jesús vino, limpió las aguas, limpió la palabra, los hombres comenzaron a ser sanos. Los hombres comenzaron a ser sanos. Ahora mire, según Números 31, el botín de guerra no solamente debía ser purificado por agua, sino que también por fuego. Y esta es la verdad del Evangelio. Usted no solamente necesita purificarse con agua, sino también con fuego. Con fuego. Si usted quiere vivir el Evangelio de verdad, ¿usted quiere vivir el Evangelio de verdad? ¿Amén? Tiene que ser purificado con agua, pero también con fuego. Jesús dice en Hechos 1:8, me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Evangelio, hermano, el Evangelio no es solamente sanarte, no es solamente bendecirte. Y gloria a Dios que Dios lo haga. Pero el Evangelio también, vivir el Evangelio, es también hacerte un testigo de Cristo. Un testigo de Cristo. Me seréis testigo cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el fuego de Dios. Me seréis testigos. ¿Y qué es ser testigo? Testigo viene del griego martur. Del griego martur viene el latín mártir, que nosotros conocemos. O sea, un testigo es aquel que testifica con su muerte. Un mártir. Alguien que testifica con su muerte. Así que la evidencia, escuche bien, la evidencia de que el Espíritu Santo, de que el fuego de Dios está sobre usted, es que usted es un mártir. Es que usted evidencia con su muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Usted evidencia el Evangelio, la verdad de Cristo, con la muerte al viejo hombre. Lo que usted antes hacía, ya no lo hace. Como usted trataba a los demás antes, ya no lo hace. Eso es ser testigo. Me seréis testigos. Me seréis mártir. Testificarán con la muerte que yo soy el Señor. La evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros no es hablar en lengua, no son los milagros, y amén, hermano, amén. Esos tiempos son hermosos. Pero la mayor evidencia es que usted ya no hace lo que antes hacía. Ya no le teme a las cosas que le temías antes, cariño. Ya no tienes miedo al compromiso. Ya no vives en incertidumbre. Ahora vives con fe. Ahora tienes confianza. Ya no vives en incertidumbre. Iglesia, testifica con tu muerte. Antes te preocupaba la plata, el dinero. Antes te preocupaba con cuánto ibas a llegar a fin de mes. Ahora no. Ahora no.
Testifica con tu muerte al viejo hombre que Dios está contigo, que tienes un Dios grande que está a favor tuyo. Testifica con tu vida. Tengo problemas, la estoy pasando mal, las cosas no están saliendo como yo quiero, pero mi Dios es el Dios de lo imposible. No voy a pensar como antes, no voy a caminar como caminaba antes, voy a caminar distinto, voy a caminar confiado. Mi matrimonio no se va a destruir, mis hijos no se van a rebelar. Voy a testificar con mi muerte. Aleluya. Cuando Jesús comenzó a predicar, escúcheme bien, cuando Jesús comenzó a predicar, ¿sabe lo que Él dijo? Su mensaje era este: arrepentidos, porque el reino ¿de qué? De los cielos se ha acercado. El comentarista Rashi dice que cielos, la palabra cielos, escúcheme bien, que en hebreo es shamayim. Rashi dice que se compone de dos palabras, ish y maim. Escuchen, la palabra ish significa fuego y la palabra maim, aguas. El entendimiento del judaísmo primitivo del primer siglo es que los cielos estaban formados de agua y fuego. Entonces, cuando Cristo decía el reino de los cielos ha llegado, el judaísmo de aquellos días decía llegó el agua y el fuego del Señor. Tengo oportunidad para ser purificado. O sea que el reino de los cielos es el reino del agua y del fuego, el reino de la palabra y del Espíritu Santo. Aguas, palabra, fuego, Espíritu Santo. El reino de los cielos está aquí. El reino de la palabra, el reino del Espíritu Santo está aquí. Cierren sus ojos. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios se ha acercado a ti. El Espíritu Santo de Dios se ha acercado a ti. Escucha, mi iglesia, el que te llamó no fue el pastor, no fue un amigo. El que te trajo a este lugar fue la palabra, fue la membra, fue Cristo, fue el Dabán, fue el Espíritu Santo, fue el fuego de Dios. Estás aquí no por un compromiso conmigo, no por un compromiso con un hombre. Estás aquí porque el reino de los cielos, el Espíritu Santo y la palabra te ha llamado. Hay algo que está en ti, hay un hambre en ti, hay una sed en ti por la palabra, por las aguas no contaminadas. Hay una sed en ti por el Espíritu Santo, por el fuego, por testificar con tu muerte. Hay una pasión en ti, hay algo y Dios lo sabe. Por eso Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a un lugar donde hay aguas naturales, a un lugar donde no hay aguas intervenidas por el hombre, porque esas son las aguas que te van a purificar, esas son las aguas que te van a habilitar para tomar el botín que Dios tiene preparado para ti. Aleluya, aleluya. Este es el mensaje del Evangelio, iglesia. Este es el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos, la palabra y el Espíritu Santo está aquí, están para ti. Aleluya. Por lo tanto, vivir el reino es vivir la palabra. Escúchame, vivir el reino de los cielos es vivir la palabra, es vivir siendo un testigo. Por eso, hermano, si tú quieres vivir el reino de los cielos, comienza a vivir tu vida conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Deja de hacer tus negocios con tu inteligencia. Deja de moverte bajo tus parámetros, bajo tus buenas intenciones, y comienza a dirigir tu vida, tus negocios, por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Deja de guiar, deja de proyectar